La pregunta que quisiera que contestáramos hoy es, ¿de qué se trata ser pastor? ¿Cómo podemos identificar y saber quién está calificado y llamado por Dios para ser pastor de una iglesia? Hoy en día la gente tiene un concepto general de lo que es ser pastor de una iglesia. En los años que yo llevo de creyente, he escuchado ya varias perspectivas de ese concepto. Una de las perspectivas es que el pastor es aquel que puede resolver cualquier problema a cualquier hora, ya que él es quien más está conectado con Dios. Esta perspectiva se ve más en los creyentes de la iglesia, ¿no? Muchos piensan que el pastor tiene el teléfono rojo de Batman. No sé si ustedes se acuerdan la serie de televisión de Batman. No sé si era de los 70, 80, no sé. Cuando yo era niño yo la veía. Era cuando Batman era azul, no negro. Y esta persona, el hombre que, bueno, en español se llamaba Bruno Díaz, en inglés creo que es Bruce Wayne, right? Algo así. Pero Bruno Díaz tenía su mayordomo y el mayordomo tenía un teléfono rojo. Y cuando en ese teléfono solamente sonaba y quien llamaba era solamente el cuartel de la policía, que cuando tenían un problema necesitaban a Batman, pues sonaba ese teléfono. El mayordomo lo agarraba y él se comunicaba con Batman y Batman resolvía. Bueno, muchos piensan que el pastor tiene el mismo teléfono, porque es el más que está conectado con Dios. Las oraciones de los pastores llegan a Dios más rápido y con seguridad. Muchos piensan que el pastor está a un nivel espiritual más especial y elevado comparado con el resto de los demás. Y esto no necesariamente es cierto, porque hay miembros de la iglesia, pueden haber miembros de la iglesia que pueden estar a un nivel espiritual más alto que el mismo pastor. Pero eso es una perspectiva que muchos tienen. La otra perspectiva, yo creo que esta es la más común, que es la que se ve más en los de afuera, ¿no? Los que no son de la iglesia, y es que los pastores todos son unos charlatanes. ¿Ustedes le han dicho eso? A mí me lo dijeron en mi cara. A mí me dijeron, no, los pastores de iglesia, toda esa gente, esos son unos charlatanes. Eso lo que esa gente quieren es sacarle el dinero a las personas y quieren enriquecerse por causa de la fe. Y ellos simplemente se interesan por sacar el dinero a las personas. De hecho, yo escucho una persona que él me dijo, no, pues si yo, para yo bajar un billete, ustedes saben lo que es bajar un billete, ¿no? Hacer dinero. Para yo bajar un billete, lo único que tengo que hacer es montar una iglesia y ya. Así me lo dijeron. Si fuese así, las ciudades estarían repletas de iglesias, porque si hacer dinero significa que tú montas una iglesia y haces dinero, pues entonces eso sería así. Pero esa es una perspectiva que hay. Y así por el estilo hay más perspectivas diferentes de lo que la gente piensa que es un pastor. Pero, ¿cuál es la perspectiva bíblica de lo que es ser un pastor? ¿Qué dice la Escritura sobre esto? ¿Qué dice Dios sobre quién está calificado para ser pastor? Este mensaje lo he titulado, por esta razón, El pastor desde la perspectiva de Dios. Porque lo que deseo que veamos hoy es, básicamente, lo que Dios dice que es un pastor. Ahora bien, ¿por qué yo quiero que veamos esto? ¿Qué es lo que me motiva a enseñarles hoy lo que la Biblia declara sobre lo que es ser pastor o líder de una iglesia? Bueno, déjenme darle, aunque sea un par de razones o motivos por el cual yo preparé este mensaje. El primero es ayudar a instruir al pueblo de Dios a identificar con discernimiento las expectativas de un pastor o líder de iglesia. Mis hermanos, es mi oración que como iglesia, como mencionaba el pastor Herminio, como congregación podamos tener el discernimiento correcto para identificar a un individuo que ha sido llamado por Dios al ministerio pastoral. Y hay un par de razones primordiales por las cuales necesitamos ese discernimiento. El primero es porque existen creyentes que se mudan de iglesia. Y no estoy hablando de aquellos creyentes que se van disgustados por alguna razón de la iglesia, no. Estoy hablando de creyentes que por razones justificadas se mudan de iglesia. El mejor ejemplo que yo puedo pensar en estos momentos es familias militares. Muchas familias tienen que relocalizarse de ciudad o de estado por causa de que el padre de familia es militar. Entonces, ellos tienen que irse a otra ciudad, a otro estado, y en aquel lugar donde se relocalizan, tienen que buscar una iglesia. Pues ellos necesitan ese discernimiento
para poder identificar quién es un buen pastor de esa iglesia. El segundo motivo por el cual necesitamos ese discernimiento es al momento de elegir un nuevo pastor. El pastor de esa iglesia no va a durar toda la vida en esa iglesia, aunque hayan algunos que quizás mueren de viejo en el púlpito, ¿no? Pero la mayoría tiene que llegar un momento en que se tienen que retirar, tienen que pasarle la obra a otros pastores que se van levantando, que Dios va levantando, y es nuestra responsabilidad como iglesia, como miembros de la iglesia, usar el discernimiento para identificar si esos individuos a quien el pastor piensa dejar la obra son realmente llamados por Dios. Y el segundo motivo que me motiva a preparar este mensaje es que los pastores y líderes actuales podamos autoevaluar nuestro carácter para ser mejores siervos de Dios cada día. Amén. Entonces, yo quisiera que me acompañaran, si todavía están ahí, al pasaje de la Escritura que nos leyó el hermano Pastor Herminio, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7. El apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo, un discípulo que él dejó a cargo de una de las iglesias que Pablo había establecido. Esta carta, junto con la de Tito, se conocen como las cartas pastorales, porque Pablo le escribe a ellos como pastores y líderes que son en esas iglesias. Y a través de esta carta a Timoteo, Pablo le da varias instrucciones. Y cuando llegamos al capítulo 3, como vimos, vamos a ver tres cosas. Primeramente, Pablo establece los requisitos que hacen falta en el carácter de un pastor. Luego, los aplica a los diáconos y al resto del liderazgo. Y finalmente, los aplica a la iglesia. Mis hermanos, los requisitos que se encuentran en este pasaje revelan que lo primordial para identificar a un hombre con llamado pastoral es su carácter y no necesariamente sus dones y sus habilidades. Déjenme repetir eso. Los requisitos que se encuentran en este pasaje revelan que lo primordial para identificar a un hombre con llamado pastoral es su carácter y no necesariamente sus dones y habilidades. Es decir, a la hora de identificar a un individuo llamado por Dios a ser pastor, debemos evaluarlo basado en estos requisitos que el apóstol Pablo presenta. Así que acompáñenme a ello y miremos el verso 1 del capítulo 3 de 1 Timoteo. Él dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y aquí el apóstol Pablo dice, si alguno aspira. Y esa palabra aspirar es estar inclinado a alcanzar algo. Ahí la Reina Valera dice anhela. Eso denota lo externo de la persona. Cuando alguien está inclinado a hacer algo, es que está aspirando o anhelando a hacer algo. Y dice que si aspira al cargo de obispo, si usted ve, el término que se usa ahí es obispo, del griego episcope, que significa simplemente supervisor. Pero no es un supervisor como muchos tenemos en mente, ¿no? Este supervisor, básicamente esta palabra significa mirar intensamente. Supervisión que naturalmente continúa brindando el cuidado y la atención apropiados para la visita personal. En otras palabras, es alguien que cuida de los demás. Ahora, para nosotros un supervisor es nuestro jefe del trabajo, ¿verdad que sí? Muchos de nosotros tenemos un jefe, a menos que algunos tengan negocio propio y ustedes son su propio jefe. Pero muchos de nosotros tenemos un supervisor. Ahora, ese supervisor, ¿qué es lo que ese supervisor se preocupa por usted? Ese supervisor se preocupa que usted haga el trabajo que tiene que hacer y que lo haga hacer quedar bien a él y a la compañía. Pero son bien pocos que se pueden contar con los dedos de la mano que ese supervisor se va a preocupar por usted. Se va a preocupar porque usted crezca. Va a cuidar de su vida, va a cuidar de su imagen como empleado, ¿no? A muchos de ellos no les importa. Lo que les importa es que ellos se vean bien y que la compañía se vea bien. Este término que Pablo usa aquí es diferente. El obispo es aquel que cuida de los demás, es que cuida de las personas, es el que mira intensamente para poder proveer necesidades, si hay que proveerlas y cuidar de esas personas.
este término de obispo en el Nuevo Testamento es equivalente a los términos anciano y consecuentemente pastor. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 28 dice, «Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos». ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Ahí ustedes ven que los obispos tienen la tarea de pastorear la iglesia de Dios. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 2, «Por lo tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros». Ahí ustedes ven que el término anciano se le aplica a aquellos que pastorean la iglesia de Dios o el rebaño de Dios. Pero quizás algunos pastores que me estén escuchando, quizás estarán pensando, pero es que yo no aspiraba a ser pastor. De hecho, nuestro pastor una vez lo testificó de esa forma. Yo me metí al seminario y yo lo que quería aprender, yo lo que quería era conocer. Yo no aspiraba a ser pastor. Mis hermanos, es que humanamente ese no es el deseo del individuo. Humanamente. Pero ese individuo aspira a ser pastor porque Dios es quien pone ese deseo en él. Eso no sale por naturaleza. Cuando Él dice buena obra desea, esa palabra significa desear apasionadamente y eso ya denota lo interno. Y es una buena obra, dice Pablo, es una obra que inspira, que motiva a otros a abrazar lo que es encantador, hermoso y digno de elogio. ¡Wow! La obra que los verdaderos pastores hacen es una obra que inspira y motiva a los demás. Es una obra admirable. Lo que busca el individuo llamado por Dios no es el cargo o el título, sino la obra. Es la obra de cuidar de los demás. Es una obra que los pastores apasionadamente desean hacer, porque Dios es quien pone ese deseo en sus corazones. Mis hermanos, el pastorado es un llamado de parte de Dios. Es la respuesta a un llamado de parte de Dios. Los autores Derek Prime y Alistair Begg, en su libro titulado On Being a Pastor, en español sobre ser pastor, definen el ministerio pastoral de esta manera. El ministerio de pastores y maestros no es simplemente un trabajo, es una vocación. Es la respuesta a un llamado específico de parte de Dios. Esto no es simplemente un trabajo, es una vocación. La palabra vocación proviene del latín vocatio, que significa llamado o convocatoria. Básicamente, el pastorado es una convocatoria de parte de Dios a realizar algo. Y eso no viene de nuestra naturaleza humana. No debería haber nadie que se autollame a ser pastor. O sea, pastores verdaderos. Ningún pastor verdadero se autollama a ser pastor. Hay otros que sí, que muchos buscan el título, pero el que es verdaderamente llamado busca hacer la obra. Los autollamados simplemente buscan el título. Entonces, habiendo entendido esto, veamos los requisitos que Dios, a través del apóstol Pablo, establece para ese llamado. Pablo instruye a Timoteo sobre unas cualidades que tienen que ver con el carácter y el comportamiento del pastor o el líder de iglesia. El primero que él menciona es, un obispo debe ser, pues, irreprochable. Y en la versión Biblia de las Américas dice irreprochable. En otras dice irreprensible. La palabra significa sin culpa. Más bien que su imagen no es caracterizada por hacer lo incorrecto. Ahora bien, esto no significa que él es perfecto o sin pecado. Porque de esa manera pues hay que bajar a todos los pastores del cargo, porque todos somos imperfectos, todos somos pecadores, pero eso no es lo que está hablando Pablo aquí. De hecho, si eso es lo que Pablo estuviese diciendo, el mismo Pablo estaría descalificado. Porque él mismo dice que de todos los pecadores es el primero. No, esto es un hombre que, aunque no es perfecto y puede cometer errores, cuando miramos la totalidad de su carácter, no se le puede señalar culpa. Es como cuando si dijeran,
fulano es el pastor de aquella iglesia, o acaban de escoger a fulano para ser pastor. ¿Quién? Que fulano es pastor. Que lo hicieron pastor, pues ese hombre ni cristiano parece. Mucha gente, si la gente opina de esa forma, de esa persona, ese hombre no es irreprochable, no es irreprensible. ¿Por qué? Porque si opinan que ni siquiera cristiano parece, por la manera que se expresa, por la manera que habla, la manera que se comporta, ese hombre no es cristiano, no demuestra ser cristiano. Pero aquel hombre que es irreprochable, irreprensible, en otras palabras, es un hombre con integridad. La integridad es el fundamento del carácter. La integridad nos permite vivir congruentemente de acuerdo con nuestros valores. La integridad es el terreno donde se encuentran las palabras y el caminar de la persona. En otras palabras, es una persona que vive lo que predica. Un pastor o líder puede predicar bonito desde el púlpito, pero si su carácter no es íntegro y no concuerda con lo que predica, entonces se puede decir de que ese pastor no es irreprochable. En la Biblia hay un ejemplo de una persona, aparte de Jesucristo, que la misma Escritura declara que es irreprochable. Se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, verso 1. Job 1:1 dice, hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí hay un ejemplo de una persona que dice Pablo que es irreprensible, irreprochable. La misma Escritura está diciendo que Job era una persona recta, temeroso de Dios y apartado del mal. Note que no dice sin pecado, porque Job era pecador, sino que dice que era, la Reina Valera dice, perfecto y recto. Perfecto en el sentido de que su carácter era completo delante de Dios. Tanto así que Dios tranquilamente retó a Satanás confiando en la integridad de Job. Y ustedes saben la historia, muchos de ustedes. Y de la misma manera yo creo que Dios confía ciegamente en aquellos pastores y líderes que son íntegros delante de Él y que no le van a fallar. Ahora bien, esta característica de irreprochable es muy general y Pablo continúa expandiendo con más detalles. Pablo continúa y dice que después de ser irreprochable, alguien irreprochable es marido de una sola mujer. Y eso en la superficie parece ser sencillo, ¿no? Marido de una sola mujer. Literalmente, hombre de una sola mujer. En otras palabras, que le sea fiel a su actual esposa. Mis hermanos, esto no significa que el pastor debe ser alguien que haya tenido una sola mujer en su vida. Hay pastores que en su vida pasada han pasado por algún divorcio y hoy en día, después de haberse convertido a Cristo, Dios los ha llamado a ser pastores. Y eso no tiene nada que ver. Aquí lo que Pablo está diciendo es, tampoco Pablo le está poniendo como requisito que el pastor debe ser alguien que se ha casado, porque una vez más hay un problema con eso. Si eso es una cualificación de que el pastor tiene que ser el casado, pues entonces el mismo Pablo no cualifica para esto, ni siquiera Cristo cualifica para eso, porque ellos dos nunca se casaron. Lo que esto significa es que si el pastor es casado, debe serle fiel a su esposa, no debe ser un adúltero. Mis hermanos, ¿cuántos escándalos no han sucedido en iglesias en las cuales el pastor comete adulterio? Se fue con la secretaria. Durante su ministerio pastoral caen en el pecado de adulterio y sus ministerios se caen, se derrumban. Esto también tiene la connotación de que en el vocabulario del pastor no debe existir la palabra divorcio. Escuché que creo que fue en el año pasado, ¿no? En algún momento del año pasado, que un famoso pastor de estos que salen en la televisión, de hecho, autodenominado apóstol, después de 32 años de casado, su esposa le pidió el divorcio. Y no sé cuántos años lleva en el ministerio. Y se divorciaron. Según el apóstol Pablo, este tipo de persona ya no cualifica para el ministerio.
porque tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Cómo un pastor que no es marido de una sola mujer, que su matrimonio se caracteriza por el divorcio, va a pastorear los matrimonios de su iglesia? No tiene sentido, no puede. El matrimonio del pastor debe ser ejemplar delante de la congregación, pero más importante aún, delante de Dios. Porque es la relación matrimonial con la cual Dios compara la relación de Cristo con su iglesia. Si la relación matrimonial del pastor es de mal testimonio, asimismo él estaría dando mal testimonio de lo que debería ser la relación del pueblo de Dios con su Salvador. Por eso es que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Pablo continúa y nos dice que este individuo debe ser sobrio, y esto lo podemos combinar con no dado a la bebida. Sobrio significa libre de consecuencias de influencias negativas, de mente clara. Es alguien que evita los excesos que le evitan pensar claramente. El ser no dado a la bebida o amador del vino, como dicen algunas traducciones, implica que esta persona no es alguien que toma alcohol hasta quedar bajo influencia de este. Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que sed llenos del Espíritu Santo. El pastor o el líder de iglesia debe estar todo el tiempo controlado por el Espíritu Santo y no por sustancias intoxicantes. Debe mantener su mente alerta, vigilante, pendiente de las circunstancias a su alrededor, bajo la guía del Espíritu Santo. Si esa persona depende de la sustancia intoxicante del alcohol para poder funcionar, esa persona no cualifica. Porque el estar bajo la influencia de estas cosas no permite al pastor pensar claramente, no permite que el pastor tome decisiones sabias, porque no está controlado por el Espíritu Santo. Entonces el pastor debe ser sobrio, no dado a la bebida. Luego el apóstol Pablo pasa y dice que el pastor debe ser prudente. ¿Qué significa eso? Bueno, es similar a sobrio, de mente sana. También puede significar autocontrolado, que posee dominio propio. Describe a un hombre que, dominado por el Espíritu de Dios, una vez más, sabe distinguir entre lo correcto e incorrecto. Esta característica se aplica también a la hora de ir al púlpito. Mis hermanos, ¿cuántos pastores o predicadores no hay que desde el púlpito lo que hacen es tratar o de entretener a la gente, o hacen un sinnúmero de cosas y todo lo que hacen carece de lo que se supone que ellos tienen que hacer en el púlpito? Hay muchos que lo que quieren es entretener a la gente con muchas historias, con muchos chistes. De hecho, hay algunos que van al extremo de hacer hasta un stand-up comedy. Yo los he visto. ¿Sabes lo que es un stand-up comedy? Una persona que se para aquí y pega el chiste para que usted se ría y se ría y se ría por una hora. Y eso es lo que muchos pastores hacen. Esos pastores no son prudentes. ¿Por qué? Porque no están distinguiendo entre qué es lo apropiado y lo inapropiado. Mis hermanos, con amor les digo, a la hora de identificar a un buen pastor, no nos dejemos llevar por la idea de que él es muy chistoso, es muy elocuente, o es muy... Esas cosas tienen su momento. Pero es mejor tratar de buscar un pastor que sea prudente, que sepa distinguir lo apropiado de lo inapropiado. Y luego el apóstol Pablo pasa a decir que, ahí en la Reina Valera dice decoroso, la Biblia de América dice que tiene que ser de conducta decorosa. Un hombre de conducta modesta, que vive una vida ordenada. En buen lenguaje boricua, esta es una persona que no vive al garete. ¿Usted sabe lo que es el garete? A lo loco. No sé cómo le dirán en otros países, ¿no? ¿Ah? A la deriva. Ese tipo de cosas. Una persona que no es organizada. O sea, esta persona no vive una vida desordenada, desorganizada, que en un momento es una cosa, en otro momento es otra, en un momento dice una cosa, otro momento dice que es otra, comienza un plan y nunca lo termina. Ese tipo de cosas. Este es alguien que se preocupa
en dar el ejemplo de cómo comportarse. Su comportamiento es consistente con la palabra de Dios y su llamado. Pablo le explica más adelante a Timoteo lo que quiere decir con esto. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, él dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Mira lo que el pastor Pablo le dice a Timoteo. No permitas que nadie menosprecie su juventud. Y hay muchas personas que dirán por ahí, ay, es que este hermano es muy joven. Bueno, Pablo dice a Timoteo, que era joven, quizás de unos 20 o 30 años, le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿En qué es que Timoteo tiene que ser el ejemplo, según Pablo? En palabra, en la manera de hablar. Sé ejemplo cuando habla, cuida tus palabras, cuida tus conversaciones. En la conducta, cuidado con lo que haces, cuida tu comportamiento. En amor, cuida tus sentimientos. En fe, cuida lo que crees. Y en pureza, cuida lo que piensas. Eso, una vez más, Pablo se enfoca en el carácter y la conducta decorosa. Luego el apóstol Pablo dice que tiene que ser una persona hospitalaria. Bueno, ¿qué significa eso? El término griego significa amador de extraños o extranjeros. Y en los tiempos antiguos quizás esto era un poco más fácil de practicar, ¿no? Porque no había mucho problema en recibir a un extraño y ofrecerle hospedaje. Ahora, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque hoy en día mucha gente pudieran disfrazarse como gente necesitada y lo que buscan es hacer daño. Pero en esencia, fuera de eso, el punto es estar pendiente a las necesidades de alguien de manera hospitalaria. El pastor o líder debe ser ejemplo de mostrar amor por el extraño al ser hospitalario. El ser hospitalario es una disposición del corazón y tiene que verse de manera práctica cada día. En algún momento el pastor tendrá que recibir a un miembro de su iglesia en su casa. Ahora, el pastor debe estar dispuesto a recibirlo de manera hospitalaria. Esto no significa que al pastor se le puede invadir su casa. Tampoco significa que todas las necesidades de la iglesia vamos a tirárselas al pastor porque él es hospitalario. No, eso no es lo que significa, sino que por naturaleza el pastor tiene que ser hospitalario, tiene que tratar a las personas de una manera que los pueda recibir y pueda proveer por su necesidad si es que el pastor tiene el poder para hacerlo. Entonces el pastor debe ser hospitalario, según Pablo. Luego Pablo pasa y dice que esta persona tiene que ser apto para enseñar. Y esta característica yo considero que es bien importante. El pastor debe ser apto para enseñar la palabra de Dios. A la hora de venir aquí al púlpito, la función principal del pastor o el predicador es exponer la palabra con el propósito de enseñar los principios que ésta presenta. Miren cómo Pablo les dice en su carta a Tito, en el capítulo 1, verso 9, un par de páginas más adelante, él dice, de hecho, este pasaje es paralelo al pasaje de Timoteo que también dice que el obispo debe ser irreprensible, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, etcétera, etcétera. Y luego en el verso 9 dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El pastor o el líder de iglesia debe ser un estudiante de la palabra, que compara la Escritura con la Escritura, la comunica y cuando es necesario, defiende la fe. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice, él le dice a Timoteo una vez más en su segunda carta, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y el término ahí, manejar con precisión, significa cortar derecho. Cuando tú haces un corte perfectamente derecho, eso es lo que significa ese término. Maneja la palabra con precisión. Esto significa que el pastor debe saber manejarla, no malinterpretarla, no transgiversarla.
debe saber enseñar la verdad de ella directa y correctamente. Mis hermanos, ¿cuántos pastores y predicadores no hay en los púlpitos hoy en día que predican usando la palabra de Dios, pero no predican lo que Dios dice en ella? Porque la transgiversan, la sacan de contexto, la enseñan de acuerdo a sus propios intereses. Yo nada más me imagino, yo no sé si aquí habrá alguien que haya escrito un libro, pero imagínese que usted escribe un libro y su libro está siendo predicado en un lugar y usted está sentado aquí en primera fila y usted sabe lo que dice el libro. Y cuando usted escucha a la persona decir cosas que usted no dijo en su libro, ¿cómo usted se sentiría? Bueno, yo me imagino que Dios está sentado en primera fila, porque yo estoy predicando su libro. Y si yo digo lo que Dios no dijo en su libro, yo voy a tener que rendir cuenta. Para que este individuo pueda ser apto para enseñar, esto requiere que el pastor sea un estudiante de la palabra y que invierta tiempo en el estudio. Y esto, siempre me acuerdo de este pasaje en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Quizás alguno de ustedes es familiar, pero en Hechos capítulo 6 sucedió una cosa. Esta es la iglesia naciente, ¿no? Después que en el capítulo 2 se relata que llegó el Espíritu Santo, nació la iglesia del Nuevo Testamento, Pedro predica su primer sermón y se convierten, dicen, como 3,000, y después dice que el Señor seguía añadiendo cada día a su iglesia. Ya para el capítulo 6, miren lo que dice, Hechos capítulo 6, verso 1, él dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Judíos helenistas eran judíos que eran de descendencia griega y los judíos nativos, pues, los nativos. ¿Por qué? Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Parece que en la iglesia había un ministerio de repartir comida a los necesitados. Entonces, los judíos helenistas se quejan contra los judíos nativos porque dicen, las viudas de nosotros no están siendo atendidas. Y vienen y le traen la queja a los apóstoles. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, ¿cuánto era la congregación? Al menos 3,000, de acuerdo al capítulo 2. O 3,000 y pico, quién sabe. Ellos convocaron la congregación en el verso 2 y le dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Eso me está diciendo a mí que parece que los apóstoles se envolvieron en el estar bregando en el ministerio de repartir comida. Y ellos dicen, espérate. Ellos dicen, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por lo tanto, verso 3, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Ustedes ven lo que los apóstoles hicieron ahí? Ellos estaban envueltos en el servicio, en atender las necesidades, pero se envolvieron tanto que comenzaron a descuidar la palabra de Dios. Hasta que finalmente tomaron la decisión de escoger algunos hombres. Dice, lo propuesto en el verso 5, tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, dando la señal de que estos son los escogidos para esa tarea. Y el verso 7 dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Había un problema ahí. Los apóstoles no tenían el tiempo para dedicarse a la oración y al estudio de la palabra de Dios para ellos poder enseñarla a los discípulos, que era una iglesia de más de 3,000, 4,000, 5,000 personas. Imagínense, mi hermano, un pastor con una iglesia de 400, 500 miembros y que no tenga tiempo para la palabra de Dios. Y yo sé que por naturaleza los pastores
se van a meter a suplir la necesidad. Ustedes lo vieron en el video, ¿verdad? El pastor está en el sonido, después se pasa para allá, para donde los niños, y después lo llama, mira, que te toca predicar. Él está en todo. Hay algunos pastores que están en todo, y es por naturaleza, porque queremos suplir las necesidades de la iglesia. Pero según el pasaje de los Hechos aquí, podemos ver que ellos necesitan tiempo para la palabra de Dios, necesitan tiempo para la oración. Mis hermanos, no es saludable que un pastor, un predicador, se siente un viernes por la tarde, un sábado, a preparar el sermón para el domingo. No es saludable. A menos que ya ese sermón ya lo tenía preparado desde hace tiempo, ya venía meditando en él, y ella simplemente se sienta a darle sus últimos retoques, ¿no? A añadirle, quitarle, lo que sea. Pero como algunos pastores o predicadores hacen, que se sientan el viernes en la tarde, en blanco, a preparar un mensaje para entregarlo el domingo, no es saludable. Ellos necesitan tiempo para la palabra de Dios, y ellos necesitan el apoyo de los líderes de la iglesia. Yo sé que también el pastor tiene que envolverse en cuestiones de la administración de la iglesia. Bueno, para eso también él tiene un equipo que lo ayuda, un equipo que le permite que él tome tiempo en la palabra de Dios y en la oración. Entonces, para que él pueda ser apto para enseñar. Luego el apóstol Pablo pasa y dice que debe ser no pendenciero, no contencioso, sino amable. Pendenciero y contencioso son básicamente sinónimos. Y esta persona es alguien que busca causar problemas. Es alguien violento, alguien verbalmente abusivo. En otras palabras, un bully. Es una persona que le gusta buscar problemas, que no es una persona pacificadora. Por el contrario, el pastor o el líder debe ser amable, que se le hace fácil perdonar, que no tenga problemas con nadie, un pacificador, una persona que sea de carácter, no una persona que sea de carácter orgulloso, que cause discordia con los demás. Hay personas que son así, que lo que buscan es causar discordia. El individuo llamado al pastorado no debe ser así. El Señor de Jesús, en Mateo capítulo 5, verso 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 12, verso 18 al 19 dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el pastor debe ser de carácter que busque estar en paz con todos. Y si tiene sentimientos de venganza, debe tener el dominio propio para echarlos a un lado y confiar en que el Señor se encargará. Luego de esta, el apóstol Pablo pasa y nos dice que no debe ser un avaro o un avaricioso. Y eso es literalmente un amador del dinero. El pastor no debe ser un materialista. Y mire que hay muchos de esos hoy en día. Amén. Miren como el mismo Pablo dice más adelante, en esa misma carta, 1 Timoteo capítulo 6, desde el verso 3, él dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. La piedad, la fe, es un medio de ganancia para esta gente, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. La piedad puede ser un medio de ganancia, ¿por qué? Porque la iglesia sustenta a su pastor, y el mismo apóstol Pablo dijo en una ocasión que el obrero es digno de su salario. Los pastores son sustentados por la iglesia,
Pero la clave que dice Pablo ahí es cuando va acompañado de contentamiento. ¿Por qué entonces el pastor debe buscar enriquecerse más y más a costa de la iglesia? Porque es un avaro. Verso 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pablo aquí está hablando de estos pastores que hoy en día se le llama esta gente del Evangelio de la Prosperidad. Los que te invitan a dar ofrenda, a sembrar con tu dinero, y te prometen un montón de cosas que ni ellos mismos pueden cumplir, y ellos se hacen ricos a costa de la iglesia. Y terminan enseñando doctrinas diferentes, como él dice aquí, y no se conforman a las sanas palabras. ¿Por qué? Con el motivo de ellos enriquecerse. Ese individuo no puede ser así, no califica para el ministerio según el apóstol Pablo. En Hebreos capítulo 13, verso 5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. El pastor, en vez de buscar riquezas, debe confiar en la provisión de Dios para su sostén a través de la iglesia. Entonces, el individuo llamado al ministerio no debe ser un avaro, según el apóstol Pablo. Luego el apóstol Pablo pasa y dice que este individuo debe ser que gobierne bien su casa. Verso 4 dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Él dice, este hombre que se va a poner como un obispo, como un anciano, como un pastor, como un líder, debe ser alguien que sepa gobernar su casa. Y él dice, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Esto no está hablando de dictadura en el hogar. Él dice sujeto con toda dignidad. Este es un hombre que su esposa y sus hijos lo respetan por su carácter, por quien es él. Lo respetan y se sujetan a él voluntariamente porque él demuestra ser el líder y sacerdote que Dios espera. Es un hombre que, como dice en Efesios 5, su esposa se sujeta a él porque él la ama como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un hombre que sabe mantener un hogar saludable. Es un hombre que, como dice Efesios 6, no provoca ira a sus hijos, sino que los cría en la disciplina e instrucción del Señor. Mis hermanos, el ministerio número 1 del pastor es pastorear a su familia. Ese es el ministerio número 1 del pastor. La gran mayoría de los hijos de pastores que terminan abandonando la fe es porque su papá dedicó demasiado tiempo al ministerio en la iglesia más que a su casa. Y los hijos, ya cansados de eso, pues no quieren saber nada de Dios ni de la iglesia. ¿Sí, para qué? Si la iglesia me robó a mi papá, según ellos, ¿no? Pero es porque el papá no supo poner sus prioridades en orden y no supo pastorear bien su casa. Y Pablo dice que si ese hombre no sabe manejar su hogar y mantenerlo saludable, de quizás unas 4 o 5 personas, no sé cuántos sean la familia, ¿cómo entonces puede cuidar de la iglesia de Dios, la cual se compone de quién sabe cuántas personas? Es una pregunta retórica cuando Pablo dice, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? ¿Sabe lo que es una pregunta retórica? Una pregunta que por lógica ya se sabe la respuesta. Él dice, no puede, porque si no sabe manejar su casa, ¿cómo va a manejar la iglesia? La familia del pastor es su primer ministerio antes que la congregación. Luego el apóstol Pablo nos dice que el pastor debe ser no un recién convertido. En la Reina Valera dice neófito. Eso es lo que significa, un recién convertido. ¿Por qué? Miremos el verso 6. Dice, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo.
Y para muchos de los que conocemos, ¿cuál fue la condenación en la que cayó el diablo? Si buscamos en Ezequiel capítulo 28, que no lo voy a leer por causa del tiempo, pero Ezequiel capítulo 28 e Isaías 14 son pasajes que nos relatan la condenación de Satanás. Satanás, por causa de su hermosura, de la sabiduría que poseía, se envaneció y quiso hacerse igual o mejor que Dios. Se enorgulleció tanto que quiso establecer un trono por encima del de Dios. Y por causa de eso fue expulsado de la presencia de Dios. Satanás no era inicialmente un diablo como lo conocemos ahora. Satanás era uno de los ángeles de Dios, querubín, el ángel más de los de alto rango. Y él quiso irse por encima de Dios, quiso enorgullecerse y poner un trono por encima del de Dios, y fue expulsado. Al punto que miren cómo Jesús dice en Lucas capítulo 10, versos 17 al 20. En este pasaje Jesús había enviado 70 discípulos a predicar por todo el área, y el pasaje dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, en que los espíritus se los someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús aquí? Los discípulos regresan y dicen, hasta los demonios nosotros sacamos. Tenemos total dominio sobre el enemigo. Y Jesús les dice, y esta es la frase clave. Él dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús le estaba diciendo a esta gente, no te regocijes de que tú tienes dominio sobre espíritu, sobre los demonios, porque te puedes envanecer, te puedes enorgullecer. Y como dice Pablo, puedes caer en la condenación del diablo, y Jesús dice que él vio a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que la patada que le dieron a Satanás del cielo fue bien duro. Porque para que Satanás haya caído del cielo como un rayo, la patada que le dieron fue fuerte. El pastor o el líder de una congregación no debe ser un convertido, no un recién convertido, porque puede caer en la jactancia, en el orgullo y envanecerse al punto de que puede terminar buscándose llevar la gloria de Dios como lo hizo Satanás. Y si eso sucede, sufrirá el rechazo de Dios. También Dios le va a dar una patada del ministerio. Y va a caer como un rayo, como dijo Jesús. Por eso no es bueno que un recién convertido se considere para el cargo de pastor, porque por causa de la inclinación del corazón puede terminar enorgulleciéndose. Yo entiendo que puede existir el caso de que en algunos miembros el crecimiento es notable y rápido, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y la última cualidad que dice el apóstol Pablo aquí es que este individuo debe ser de buena reputación entre los no creyentes. Mire cómo dice el verso 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El pastor debe tener una buena reputación entre los no creyentes. ¿De qué otra manera podrá hacer un impacto espiritual en ellos y atraerlos a Cristo con su testimonio? Y dice Pablo, para que no caiga en descrédito o lazo o la trampa del diablo. Quiere decir que aunque los no creyentes no estén de acuerdo con su creencia o con su fe, cuando ven el carácter del pastor fuera de la iglesia, aún así no lo descreditan. Son personas que dicen, wow, este hombre, y fíjate, personas que ni siquiera van a la iglesia, hasta ateos, pueden decir, este hombre puede ser pastor. Este hombre tiene buen carácter, buen comportamiento. Entonces, ese individuo goza de una reputación entre los de afuera de la iglesia. La trampa del diablo vendría siendo si el pastor delante de los no creyentes se comporta como se comporta el mundo, entonces cae en descrédito.
¿Cuántos hermanos cristianos yo he visto y he escuchado que allá afuera dicen, pero como mencioné al principio, ¿no? Este ni parece cristiano, si mira cómo se comporta, o mira cómo habla. Caen en descrédito entre los de afuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia son una cosa y afuera son otra. A veces decimos, a mí no me importa lo que piense la gente. Después que yo esté con Dios, no, en este caso sí. En este caso sí, que importa lo que piense la gente. De hecho, si usted es cristiano, debería importarle lo que piensen los no creyentes de usted. Por un lado, usted no tiene que agradar al hombre. Amén. O sea, quiero aclarar eso. No estamos aquí para agradar al hombre. Pero a Dios le interesa que usted tenga una buena reputación como creyente. Porque así los atrae. En una ocasión, en una clase bíblica hace un tiempo atrás, una joven nos hizo esta pregunta y nos dijo, ¿y por qué yo tengo que preocuparme lo que la gente piense de mí? Claro, por eso mismo. Porque con tu comportamiento, con tu carácter, tú demuestras quién es Dios y los atraes a ellos. Con tu testimonio. Por eso es que nos debe de importar. No debe ser una reputación aparentada, porque pudiéramos ser tentados a aparentar, sino que me refiero a una reputación basada en el carácter. Fue Abraham Lincoln quien dijo, el carácter es como un árbol y la reputación es como su sombra. La sombra es lo que pensamos de alguien, pero el árbol es el verdadero carácter. Entonces, es el carácter lo que debemos buscar en un pastor o en un líder. Y para concluir entonces, mi hermano, a la hora de saber identificar a un individuo que es llamado por Dios para el oficio pastoral, estos son los requisitos que nos da la Escritura para evaluarlo. Y los mismos requisitos los aplica el apóstol Pablo a los diáconos y al resto de la iglesia. Miren cómo él continúa en el verso 8. Él dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, ahí está la palabra otra vez, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que el resto del liderazgo, todas estas características aplican. Y más aún, aplica a cada uno de nosotros como creyentes. Miren cómo dice en el verso 14, él le dice a Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Él dice, yo te escribo para que tú sepas cómo debe uno conducirse en la casa de Dios. ¿Está hablando del edificio? Yo creo que no. Él dice, en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, no es el edificio. O sea, él no está diciendo, compórtate aquí bien y afuera, no. Él dice, para que se comporte uno como en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. En otras palabras, él está aplicando todas estas características a cada uno de nosotros como iglesia. Pongámonos de pie. Mis hermanos, los pastores tienen una inmensa tarea y responsabilidad en sus hombros. Ellos tienen la gran tarea de pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y nosotros como congregación, como ovejas, debemos honrarlos. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 13, dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros
y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. En 1 Timoteo 5:17, él dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y en Hebreos capítulo 13, verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas, ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Ellos tienen que dar cuentas a Dios por sus almas, por nuestras almas. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Los verdaderos pastores hacen la obra de Dios, la obra que Dios les ha llamado a hacer, por amor a nuestro Señor Jesús. Esa debería ser la actitud no solo de los pastores, pero de todo cristiano. Entregar nuestras vidas a Jesús y hacer su obra por amor a Él. En Juan capítulo 21, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces. Él le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice las primeras 2 veces, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. A la tercera le dice, Pedro, ¿tú me amas? Finalmente Pedro dice, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que yo te amo. Y en las 3 veces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. La obra del pastorado se hace por amor a Jesús. Jesús le estaba diciendo a Pedro, si tú me amas, demuéstralo apacentando mis ovejas. En Juan capítulo 10 Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y ahí está el ejemplo. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué la tarea de los pastores es tan importante, mis hermanos? Porque los pastores cuidan de las ovejas que Dios compró con precio de sangre. Mis hermanos, para nosotros la salvación es gratis, pero a Dios le costó mucho. Dios tuvo que pagar un precio alto por todas esas ovejitas. Y Él ha designado gente, Él ha designado líderes, Él ha designado individuos que Él ha llamado para cuidar de esas ovejas. Es una gran tarea y responsabilidad. Es mi oración, mis hermanos, que este mensaje les haya servido de mucha instrucción. Sé que es algo diferente, pero creo que es muy necesario. Que Dios les bendiga.